Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy en Hablando de Inmigración comenzamos con el testimonio de Walter, un cliente que ganó su caso de cancelación de la deportación con nuestra firma Newman, Madeo y Fasano. Yo, el abogado Rodney Newman, comento noticias recientes de inmigración, incluyendo una que dice que los jueces federales han dictaminado en contra del gobierno de Trump en más de 10,000 ocasiones. Y el abogado Raymond Fasano nos comenta algunas de las estrategias legales que utilizamos en Newman, Madeo y Fasano para contrarrestar los argumentos de los fiscales en las cortes de inmigración. Comenzamos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y estos meses han sido muy difíciles para los inmigrantes. Si usted tiene a alguien detenido, tiene que llamarnos lo antes posible. Recuerden, en el área triestatal, o sea, en New York, New Jersey, Connecticut y también en Vermont, ya hay fianzas otra vez. O sea, podemos pedir directamente al juez de inmigración que nos dé una audiencia de fianza para nuestro cliente. Y en otros estados también ya, porque hubo una decisión reciente de la Corte Federal del Segundo Circuito, que está en New York. En otros circuitos también han hecho decisiones parecidas, entonces ahora hay fianzas en varios estados. Si tiene alguien detenido, comuníquese lo antes posible, ya sea llamando al 877-796-8626 o si prefieren los códigos QR. Si tiene alguien detenido en Texas, hay que hacer todavía un caso de habeas corpus y en otros estados también. Y la gente me pregunta mucho en redes sociales, ¿dónde están localizados? Bueno, tenemos 4 oficinas. Estamos en Patchogue, Long Island, para la gente de Long Island. También estamos en Queens, por supuesto. Siempre ha sido la oficina más grande. Estamos en 3427 de Steinway Street, en Astoria, New York, en Queens. También estamos, por supuesto, en Manhattan, en 299 de Broadway. Eso es downtown, en el área de casi de Wall Street, cerca de la Corte de Inmigración, lo cual es muy conveniente porque tenemos miles de clientes que tienen casos de Corte de Inmigración. Y también estamos, por supuesto, en New Jersey, siempre muy ocupados. También tenemos muchos casos en la Corte de Inmigración de Newark, New Jersey. Nuestra dirección en New Jersey es 4808 de Bergen Line Avenue, pisos 3 y 4. Pero estemos donde estemos nosotros, esté donde esté usted, el teléfono es uno solo, 877-796-8626, o si prefieren, los teléfonos en cámara a los códigos QR. Y también sus excelentes preguntas, sobre todo hoy en día hay muchos clientes existentes de nuestra firma Newman, Madeo y Fasano que tienen preguntas sobre sus casos, por supuesto. Puede hacerme esas preguntas en redes sociales, en plataformas digitales. En Facebook la página es Abogado Newman, en Instagram es @Abogado Newman, en TikTok es NewmanTik, en YouTube el canal está creciendo, suscríbase por favor, compártalo con sus amigos, con sus familiares. En YouTube el canal se llama Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor. Y también tenemos un podcast que hacemos todas las semanas que se llama también Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación un testimonio un poquito diferente. En este caso se trata de Walter. El cliente nuestro ganó su caso de cancelación de la deportación recientemente. Eso significa que él va a tener su residencia permanente, su green card permanente. Está esperando, va a llegar muy pronto por correo su tarjeta de residencia permanente. Pero por ahora, Walter, el cliente, quería que solamente utilicemos su primer nombre. Miren, para mí la confidencialidad, la privacidad de los clientes es no solamente de suma importancia, sino vital importancia. Es lo más importante, porque como abogados tenemos que proteger y defender la privacidad de los clientes. Sin más, el testimonio muy lindo recientemente vía Zoom con Walter, el cliente de Newman, Madeo y Fasano, que ganó su caso de cancelación de la deportación. Quería felicitarle primero que nada porque ganó su caso con nosotros de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años.
y usted ya va a tener su residencia permanente, Walter, entonces le felicito. No, muchas gracias, abogado, por su bonito trabajo y le agradezco por un esfuerzo que ustedes hacen para la comunidad hispana y se les agradece por un trabajo y unos abogados excelentes que tienen. Gracias, Walter, muchas gracias. Brevemente hablemos de su background, como dicen en inglés. ¿Usted es de Azogues, Ecuador? Sí. Bueno, nací en Azogues, pero la mayor parte yo vivía en Quito. En Quito, se crió en Quito, ok. Sí. Pero su esposa es de la República Dominicana, ¿no? Ajá, sí, ella es dominicana, Yeah. sí. Y usted tiene dos hijitas, dos hijas nacidas en Estados Unidos. Perfecto, sí. Ya. Y ellas tienen algunos problemitas de salud, ¿no? Y Sí, de aprendizaje. de Ya. aprendizaje, ajá. Y por eso es que pudimos ganar el caso, porque en esos casos de la cancelación de la deportación, para calificar a esas tres condiciones, que son, número uno, mínimo 10 años en Estados Unidos, número dos, tener hijos o hijas americanos o americanas menores de 21 años, y número tres, haberse portado bien, lo cual significa que no tenga delitos serios en el récord y que haya pagado impuestos. Usted tuvo unos problemitas, pero no eran mayores, eran como, por infracciones de tráfico y cosas así. Ajá, Entonces, usted perfecto. definitivamente calificaba y sigue calificando, pero lo más importante en un caso de cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años por mucha gente, es que una cosa es calificar, otra cosa es ganar, no es lo mismo. No solo porque una persona califica significa que ya está ganado el caso, no. Tenemos que ir a la corte a pelear el caso y toma varios años, como usted ya vio. Pero para ganar el caso, porque la pregunta del millón es cómo se gana el caso. Y la respuesta es, para ganar el caso tenemos que convencerle al juez o jueza que nos toca que los hijos o hijas americanos o americanas de la persona sufrirían terriblemente si esos hijos o hijas en el caso suyo, Walter, sufrirían terriblemente si tuviesen que ir a vivir con los padres en el país de origen de los padres, en este caso en el Ecuador o en República Dominicana. Y obviamente la jueza en su caso tomó muy en cuenta las condiciones de salud y de aprendizaje del habla de sus hijas. Y por eso pudimos ganar el caso. Entonces, no, yo sé que esto es bastante, es como un calvario, esto es muchos años, Walter, de espera, de paciencia, de frustraciones, pero el resultado final está aquí y usted ya va a poder viajar al Ecuador o a Perú o a Japón o a China, donde quiera. Entonces, una vez más, le felicito y le agradezco también la paciencia que tuvo durante los años. Y también, Walter, finalmente, si tiene algunas palabras adicionales que decirnos, adelante. Muchas gracias. Bueno, le quiero agradecer primeramente por el trabajo que ustedes lo toman cuando toman un caso y lo hacen de la manera más profesionalmente y eso se hace de ver que un caso que ustedes toman es muy difícil que lo pierdan por la cierta razón, lo que saben ustedes lo que están haciendo y aquí se van. En esa manera quiero agradecerles primeramente a Dios por darme la oportunidad Por supuesto. de dar un paso más y gracias a ustedes por ayudarme con este caso y estoy muy agradecido primeramente, como lo vuelvo y lo repito, gracias primeramente a Dios y segundo a ustedes por su bonito trabajo que siempre lo van haciendo y pienso que lo están haciendo con demás personas también. Walter, una vez más, muchísimas gracias. Le agradezco del corazón mismo y algún día muy pronto celebramos aquí o allá con fritada o cuyes o hornado, lo que usted quiera. Con un cebollado. Encebollado, bueno. Ya hizo hambre. Ya. Yeah. Muchísimas gracias, Walter. No, se le agradece una vez más a ustedes y de toda mano a ustedes, primeramente a Dios y luego a ustedes. Muchas gracias por su excelente trabajo
y estoy muy agradecido y recomendados 100% a ustedes. Gracias, Walter. Muchas gracias. Gracias, abogado. Igualmente a ustedes. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madeo y Fasano. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Newman, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Newman, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos y amigas, en el primer segmento legal, rapidito, no olviden que tenemos ya fianzas en los estados de New York, New Jersey, Connecticut y Vermont. Bueno, New Jersey no estoy muy seguro, pero definitivamente en el segundo circuito, que es New York, Connecticut y Vermont, ya hay fianzas. O sea, no tenemos que hacer un caso de habeas corpus todavía. Podemos ir directamente al juez y pedirle que nos dé una audiencia de fianza, que en inglés se llama bond hearing. También hay otros estados en otros circuitos donde los jueces han decidido, igual que en el segundo circuito de New York, donde han dicho que las acciones de ICE, donde mantienen a gente detenida indefinidamente, eso viola la Constitución de Estados Unidos. Entonces, en varios estados en este país, los inmigrantes que están detenidos califican ahora para una fianza, aunque hayan venido por la frontera a este país. En algunos estados no todavía, por ejemplo en Texas, en esos estados todavía tienen que hacer ustedes un caso de habeas corpus primero, pero ya hay fianzas. Entonces, si tiene alguien detenido, 877-796-8626, o si prefieren, los códigos QR. Una noticia muy interesante es que recientemente un periódico publicó una noticia de que los jueces federales han dictaminado en este país en contra del gobierno de Donald Trump en más de 10,000 casos. En unos 10,400 casos han dictaminado en contra del gobierno de Donald Trump solo en el tema de inmigración. Al parecer, los jueces federales en su gran mayoría, en más del 90%, no están de acuerdo con las acciones completamente anticonstitucionales de ICE, donde han detenido a niños, a Liam Ramos, por ejemplo, cuando estaba en camino a la escuela. También yo escuché la historia de una mujer muy triste que la deportaron y no permitieron que se lleve a su bebé de 2 años. El bebé permaneció con el tío en Florida, y el tío tenía un récord de que era alcohólico, y encontraron el cuerpo muerto de este niño de 2 años. Y encima de eso, el director de ICE, Todd Lyons, exdirector ahora, había acusado a la madre de que abandonó a su hijo. O sea, estas acciones cínicas del gobierno, los jueces federales no soportan eso y han dicho no más en más de 10,000 casos. Increíble. Y también, bueno, por supuesto que han dictaminado así los jueces federales en casos de habeas corpus. En muchos casos han ordenado directamente que liberen a la persona inmigrante. ¿Cuál es la respuesta de los de ICE y del Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump? Que estos son simplemente activistas judiciales. O sea, en más de 10,000 casos tenemos decisiones de activistas judiciales. ¿Los activistas judiciales son jueces que hacen respetar las leyes y la Constitución de Estados Unidos? Bueno, entonces acepto a los activistas judiciales. Una cosa que preocupa un poquito es que, por supuesto que van a apelar en su gran mayoría estos casos, estas decisiones, o tal vez ya están apelando el gobierno de Donald Trump, y esto va a llegar tarde o temprano a la Corte Suprema de Estados Unidos.
No tengo mucha esperanza con esta Corte Suprema, con su mayoría conservadora, pero esperemos que hagan también respetar la Constitución de Estados Unidos y se den cuenta los de la Corte Suprema que efectivamente los agentes de ICE han violado la Constitución de Estados Unidos y las leyes federales de este país, las leyes de inmigración en miles y miles de casos. Si usted ha sido herido en un accidente, si sufrió un accidente, usted o un familiar suyo, un amigo suyo, llámenos lo antes posible al 877-796-8626. También pueden hacer la consulta con nosotros mediante el mensaje de texto o WhatsApp, apuntando los teléfonos a los códigos QR. Asegúrense de decir a nuestra gente que es un caso de accidente, porque le vamos a atender inmediatamente a usted. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. En Newman, Madeo y Fasano mudamos nuestras oficinas de Queens al edificio Stanway Plaza, ubicado en el 3427 Stanway Street, segundo piso, Astoria, Queens, entre las avenidas 34 y 35. Fácil acceso en los trenes M y R, parada Stanway. Agende nuestra dirección 3427 Stanway Street, segundo piso, Astoria, Queens, y haga ya su cita al 877-796-8626. Los abogados Newman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos y amigas, en el segundo segmento legal, mi socio Ray Fasano nos informa que en Newman, Madeo y Fasano, nuestra firma, nosotros siempre estamos saliendo con argumentos nuevos, innovadores, y con estos argumentos estamos atacando, en este caso, los notices to appear, que son los documentos que da inmigración cuando notifican a una persona que tiene que comparecer en la Corte de Inmigración. Nosotros estamos atacando esos documentos diciendo que fueron preparados de manera inapropiada e ilegal. Entonces, sin más, mi socio, ahora, ¿por qué hace esto? Para que el juez determine que el caso no procede. Sin más, mi socio, Ray Fasano. Hi everybody, it's Ray Fasano from the law offices of Newman, Madeo and Fasano. Hola a todos, soy Ray Fasano de la oficina legal de Newman, Madeo y Fasano. What we're seeing now is a lot of cases that were dismissed in the past. Lo que estamos viendo actualmente es que muchos casos que fueron cerrados o terminados en la Corte de Inmigración porque los jueces y los fiscales daban a los inmigrantes la oportunidad de cerrar su caso porque los fiscales nos ofrecían esa opción. Se comunicaban con nosotros y nos decían, miren, nosotros estamos opuestos a este caso y si es aprobado por el juez, nosotros vamos a apelar. Y los jueces también nos daban su opinión. Nos decían, bueno, parece que este caso no es suficientemente fuerte, entonces a lo mejor voy a negar el caso. Entonces, para evitarnos esa orden de deportación, decía el juez, ¿por qué no hacemos un acuerdo para que ustedes retiren el caso o acepten un dismissal, o sea, un cierre del caso? And it was a settlement. It was the government, the judge, the non-citizen and the lawyer. Entonces esto era un acuerdo entre el juez, el fiscal, la persona inmigrante y sus abogados, donde estábamos todos de acuerdo de que había un problema con el caso. Y la situación es que la persona estaba aquí sin estatus, por supuesto, y el gobierno tenía la oportunidad de darle una orden de deportación a esa persona. Pero esto era un trabajo entre colegas, porque los fiscales son en realidad abogados también y son colegas abogados. Entonces nos poníamos de acuerdo tomando todas las circunstancias agregadas en total y llegábamos a un acuerdo bajo el cual no se le deportaba a la persona. Y eso era magnífico porque así es como deben trabajar personas bien equilibradas y profesionales y que trabajan cortésmente. It's all done now. And what we're seeing now under Trump and the madness that comes with his
Bueno, ahora todo eso se ha terminado y lo que estamos viendo ahora son las acciones basadas en el racismo del gobierno de Trump y específicamente este proceso de la remigración donde el Departamento de Seguridad Nacional ha admitido que la intención de ellos es despoblar a Estados Unidos de gente que no es blanca, un proceso bajo el cual quieren deportar al máximo número posible de personas que no son blancas y poblar el país con gente blanca, porque ellos piensan que están perdiendo la mayoría blanca en este país y que se está convirtiendo el país en una mayoría que no es blanca. Y esto es un pilar de racismo y de supremacía blanca que está haciendo activamente el gobierno de Donald Trump. With that in mind, if you had a case dismissed, I warn you, Ahora, la advertencia mía, si usted tuvo un caso que fue dismissed, o sea, cerrado hace unos años, es muy posible que su caso sea ahora reabierto por el gobierno. Estamos viendo nuevos notices to appear, o sea, las notificaciones de comparecer en corte, que en inglés les conocemos también como NTA, que están siendo entregados a nuestros clientes cuyos casos habían sido cerrados previamente. so what does that mean? Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, para comenzar, el gobierno está sometiendo estos NTAs, estos Notices to Appear, de manera muy desorganizada. Están entregando estos NTAs sin la dirección de la persona inmigrante. Están entregándolos también a los inmigrantes con una firma electrónica del oficial de inmigración, aunque eso no es permitido bajo los reglamentos. Los reglamentos no permiten firmas electrónicas. Y tenemos agentes de inmigración, oficiales de inmigración, que no están autorizados para emitir ni firmar estos NTAs, estos Notices to Appear, con una firma electrónica. En algunos casos ni siquiera ponen el nombre del oficial de inmigración, ni tampoco no están imprimiendo el título de ese oficial o agente de inmigración. Tampoco no están estableciendo que la persona es inmigrante, o sea, extranjero, porque hay un formulario que se llama I-213 en el cual tienen que decir de qué país proviene esa persona inmigrante. So what am I doing? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo y qué estamos haciendo en Yuma, Madera y Fasano? Dándoles un dolor de cabeza muy grande a los de inmigración. No estamos permitiendo que se salgan con las suyas. Y yo estoy atacando todos estos Notices to Appear. Estamos dando el mensaje muy claro de que no vamos a cooperar con esta agenda racista del gobierno. And I'm telling you right now, Human Mario Fasano is the only law firm that's doing this. Y les digo ahorita mismo, Yuma, Madera y Fasano es la única firma que está haciendo esto. Yo he asistido a conferencias nacionales de inmigración, donde he dado charlas a abogados del país entero, y nadie tiene este tipo de argumentos. ¿Significa eso que yo soy el abogado más inteligente de la sala? No, pero sí significa que en Yuma, Madera y Fasano somos los únicos abogados que salimos con argumentos innovadores, con argumentos únicos que nadie más realiza. Y esto ha ocurrido vez tras vez en los 33 años que tengo haciendo esto de abogado de inmigración. Una y otra vez yo salgo con argumentos que nadie más piensa. Y ese es el tipo de abogado que usted necesita. Y mi récord habla por sí mismo. Tengo varias decisiones que han sido publicadas en cortes federales. Y aquí hemos sido lo suficientemente creativos para preguntarles a los del gobierno quién sirvió este Notice to Appear. ¿Dónde está la declaración juramentada del oficial que entregó a la persona inmigrante el Notice to Appear? ¿Está este oficial capacitado, autorizado para entregar este Notice to Appear? Y todos estos son argumentos que otros abogados ni siquiera piensan. Let us help you. Entonces, comuníquese con nosotros lo antes posible. Pueden llamarme a mi celular si quieren. Call me personally on my cell phone at 631-793-0611. 631-793-0611. 631-793-0611. 631-793-0611. O si no, por supuesto, hagan ya la consulta llamando al 877-796-8626 o los códigos QR que están en la pantalla. Hasta muy pronto y muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento.
El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuman Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Yuman Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Yuman Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. No olviden que los jueces federales han dictaminado en el 90% de los casos, en más de 10,000 casos, en contra del gobierno de Donald Trump. Entonces, por lo menos tenemos el Poder Judicial, en su mayor parte, que está con nosotros y en contra de las acciones completamente abusivas y en violación de la Constitución que ha hecho el Departamento de ICE y también el Departamento de Justicia y los fiscales en la Corte de Inmigración. No olviden, tenemos todavía una división de poderes en este país, entonces no tengan miedo. Hagan ya su caso de inmigración, hagan su caso de cancelación de la deportación, su caso del perdón provisional, una petición familiar, la visa U, el Special Immigrant Juvenile Status, también conocido como la visa juvenil, y mucho, mucho más. La ciudadanía. Si usted califica para la ciudadanía, hágase ciudadano americano lo antes posible. También no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com y también, por supuesto, en redes sociales, en plataformas digitales. En Facebook es Abogado Yuman, en Instagram es @Abogado Yuman, en YouTube el canal, suscríbase por favor, chequelo en YouTube. Se llama Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, su servidor. Y también estamos en TikTok, es YumanTik, y también el podcast que hacemos todas las semanas, que se llama también Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, su servidor. Ahora sí, hasta la próxima edición. Casi me olvido. No olvide, haga ya su consulta con nosotros en Yuman Madeo y Fasano, llamando al 877-796-8626, o si prefieren, no es muy tarde, los códigos QR, y nos vemos muy, muy pronto. Ahora sí, hasta la próxima edición. Un abrazo para todos. No se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Ronnie Yuman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.